Vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las características de este movimiento. Una de las características principales que tiene este movimiento es que la velocidad inicial es distinta a la velocidad final. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un autito que parte de esta determinada posición inicial y que va a recorrer una determinada distancia o un determinado tiempo, ¿sí? Y ese autito va a tener esa posición que vamos a llamar inicial y una posición final. ¿Qué sucedió en todo ese recorrido? Por ahora no nos interesa. Nosotros solo vamos a trabajar con la posición inicial y final y por eso entonces vamos a trabajar con la velocidad inicial y final, que en este caso son distintas. Si esto ocurre, si estas velocidades son distintas, entonces en un determinado tiempo vamos a tener aceleración, ¿sí? Esa aceleración puede tener dos valores. Puede ser que esa aceleración sea positiva y en ese caso el cuerpo está acelerando, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la velocidad inicial sea menor a la velocidad final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es más chiquita y que esta velocidad está en aumento. Bien. Puede pasar también que la aceleración sea negativa. En este caso, ese cuerpo está desacelerando o está frenando. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial es mayor a la velocidad final. Por ejemplo, vengo con una determinada velocidad, ¿sí? De 50 kilómetros por hora, veo que hay un semáforo que se pone en rojo, entonces esta velocidad se disminuye, puede disminuir prácticamente hasta el frenado, ¿sí? Hasta que esa velocidad final se haga cero. También vamos a ver que no es proporcional la distancia con el tiempo, como si lo era en el otro movimiento, distancia y tiempo, ¿sí? ¿Por qué no es proporcional? Porque al cambiar instante a instante la velocidad, la distancia que recorro no va a ser siempre la misma en el tiempo determinado. Bien, estas son las características importantísimas del MRV. Tenemos dos ecuaciones horarias. Cuando hablo de ecuaciones horarias, estoy hablando de ecuaciones que dependen del tiempo, ¿sí? Dependen del tiempo. Nosotros en matemática a esta variable t, que es la que va cambiando, la llamamos x, ¿bien? En física nuestra variable va a ser el tiempo. La primera ecuación que tenemos es la que llamamos de la distancia o de la posición, ¿sí? En función del tiempo. Vamos a poner ecuación de la posición. Si vemos, esta fórmula tiene la posición final, que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Acá discrimina cuál es la velocidad que va en este término, que es la inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nosotros miramos esta ecuación, lo que vemos es que si este término no estuviera, o sea, si la aceleración se hace cero, 0 por un medio 0, por el tiempo al cuadrado 0, desaparece este término y me queda la fórmula de la posición en función del tiempo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Acá, como dijimos que existe la aceleración, aparece este tercer término, ¿sí? Que es el término cuadrático, es el término que tiene la variable elevada al cuadrado, y esta sería nuestra ecuación. Posición final o distancia recorrida, posición inicial, generalmente la tomamos como 0, la velocidad inicial que diga el problema, el tiempo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, esta es una función cuadrática, ¿sí? Tengo el término independiente, el término lineal, o sea, la x o la t en este caso elevado a la 1, como si fuera la ecuación lineal, y el término cuadrático, que es el que tiene la variable elevada al cuadrado. Por lo tanto, si esta ecuación es una función cuadrática, los gráficos que yo voy a obtener, ¿sí?
de la distancia en función del tiempo va a ser una parábola. Bien, de este tipo. A medida que pasa el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Bien, tenemos otra ecuación horaria que es la ecuación de la velocidad en función del tiempo. La ecuación de la velocidad en función del tiempo es velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta ecuación sí es una ecuación lineal, ¿sí? Aparece el término independiente, aparece un número a, en este caso el número de la aceleración, por el t, que sería la variable, ¿sí? Entonces esta es una función lineal, por lo tanto el gráfico de la velocidad en función del tiempo es una recta, ¿sí? En este caso va a ser una recta con pendiente positiva, o podría ser, si esa velocidad aumentó, ¿sí? En este caso la velocidad aumenta, o podría ser una recta con pendiente negativa cuando las velocidades disminuyan. Bien, entonces estas son las características principales del MRU y estas serían las ecuaciones horarias que vamos a trabajar. También aparece la ecuación de la aceleración, que en realidad no hay ecuación porque no hay una fórmula para la aceleración. Lo que sabemos que la aceleración es siempre constante. ¿Qué quiere decir que sea siempre constante? Que va a valer un determinado valor, que lo voy a poder calcular. Y algunos profesores dicen, vamos a calcular la aceleración con la fórmula de la aceleración. Está mal, porque en realidad lo que vamos a hacer es despejar la aceleración de esta fórmula de la velocidad. Entonces, yo voy a copiar esta fórmula, velocidad final es igual a velocidad más aceleración por tiempo, y de esta fórmula voy a despejar la aceleración. ¿Bien? ¿Cómo despejaríamos esto? Este término de velocidad inicial, que es positivo acá adelante, pasaría restando al que está del otro lado, que es la velocidad final. Entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial, y este término, este segundo término, la aceleración, que es un número, está multiplicando a t, que sería la variable. Bien, entonces, si yo lo que no conozco es la aceleración y la quiero calcular, lo que voy a pasar dividiendo hacia el otro lado es el tiempo. Entonces, divide el tiempo y ahí tenemos despejada la aceleración. Entonces, de la fórmula de la velocidad en función del tiempo, yo puedo despejar la aceleración y la podríamos calcular. Esta es la idea de las características del MRU y del MRV, perdón, y las fórmulas y sus gráficos. El gráfico de la aceleración va a ser entonces un gráfico que va a ser una constante, ¿sí? El tiempo, aquí tenemos la aceleración, y va a tener un determinado valor que lo vamos a poder calcular, ¿bien? Y va a ser una recta que no tiene pendiente, o sea, su pendiente vale 0. En este caso, si el valor de la aceleración, es positiva, ¿sí? Va a ser un valor constante que esté por arriba del eje de las X. Acá tendríamos una aceleración positiva. Pero también podría ser que tenga una aceleración negativa. Entonces, si nosotros relacionamos estos dos gráficos, vamos a ver que cuando la velocidad aumente, lógicamente la aceleración va a tener que ser positiva. Entonces, esto, si aumenta, me va a generar un gráfico de aceleración positiva que va a ser este que está acá. Bien, en cambio, si esa aceleración es negativa, ¿cuándo surge que esa aceleración sea negativa? Bueno, cuando esta velocidad disminuye, que el auto está frenando, yo tengo una desaceleración. Entonces implica a ese gráfico que tengo ahí abajo. Antes de cerrar esta idea, yo les voy a poner acá el autito este que tengo y vamos a ver con esto de las posiciones y las distancias. Entonces, imaginemos que acá tenemos un camino recto, ¿sí? Lo tenemos ahí, que esta va a ser mi posición inicial de donde va a salir el auto. Lo vamos a poner a este lado si me queda más cómodo.
esta va a ser la posición inicial de donde sale el auto, ¿sí? Yo acá tengo posición inicial 0. Voy a tomar positivos para allá, porque sí, porque lo puedo tomar de esta forma. Tiempo inicial de partida 0. Bien, y velocidad inicial voy a decir que salió del reposo. Cuando yo digo que esa velocidad, o sea que este auto parte del reposo, estoy indicando que su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Bien, ahí les puse las unidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este auto arranca, que yo le indique o le aplique una determinada fuerza, ¿sí? Ese auto va a comenzar a circular. ¿Qué va a pasar? Yo quiero saber desde que salió hasta que llegó a esta posición. A esta posición la voy a llamar posición final, ¿sí? Podría calcular, decir, bueno, a ver, ¿cuánto es esta distancia recorrida? Si este vehículo llegó a esta posición final con una velocidad de 2 metros por segundo, ¿sí? En un tiempo de 0,5 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poder hacer esto. Este auto está acá, partió de esta posición inicial, se le aplicó una determinada fuerza y durante 0,5 segundos pasó por esta posición final. Y lo que yo quiero calcular es, pasó por esa posición final con una velocidad de 2 metros por segundo. Podría ser que el auto se detenga o podría ser que el auto siga, ¿sí? En este caso, mi velocidad final en este punto que estoy tomando como posición final es de 2 metros por segundo. Entonces, este auto pasó por ahí y cuando pasó por ahí llevaba esa velocidad. Tardó 0,5 segundos y quisiera calcular cuánto recorrió de distancia en este tramo. Para eso, nosotros vamos a tener que calcular en este tramo cuál fue su aceleración. Que obviamente esa aceleración va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el auto estaba con velocidad 0 y aumentó su velocidad hasta 2. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos, nosotros podríamos calcular con la fórmula de la aceleración, como acá tengo de datos la velocidad inicial, que es 0, la velocidad final, que era 2 metros por segundo, y el tiempo, con esta fórmula podríamos calcular la aceleración, y una vez que tenemos esa aceleración, nos vamos a ir a la fórmula de la posición, porque yo lo que quiero saber es la distancia recorrida. Entonces me voy a ir con ese valor de la aceleración a la fórmula de la posición, voy a reemplazar el valor del tiempo, que obviamente el tiempo es el mismo, no es que acá pongo un tiempo y acá pongo otro, porque la variable es la misma porque estoy analizando en este instante qué pasó. ¿Qué pasó en el instante inicial y qué pasó cuando llegó al instante final? Lo que sucedió en el medio del recorrido no me interesa, ¿sí? Yo solamente tomo posición inicial y posición final. Siempre vamos a hacer este dibujito para poder representarlo después en los gráficos.